tengan todos ustedes con el placer de siempre y continuando con esto que está de fondo, que es el sacramento de curación, de curar, de sanar. Yo creo que todos necesitamos, sobre todo en la línea del espíritu, estamos enfermos, necesitamos de la gracia de Dios, sobre todo para estar bien en relación con Él. Y hemos hablado de esto, y yo creo que hoy es valorar tanto, es preciso darnos cuenta de la grandeza del don de Dios, del poder de Dios, de la fuerza que viene de Él, de esta gracia, no de una manera emocional así, sino bien apegados a nuestra realidad. Yo creo que tenemos que centrar la atención en esa fuerza que llega a nosotros en los momentos cuando más lo necesitamos, en los momentos donde rebasan esos nuestras fuerzas. Ahí aparece la gracia de Dios. A veces nosotros somos los primeros en sorprendernos, cómo hemos salido de una situación así tan difícil. No tenemos nosotros las fuerzas para enfrentar muchas situaciones. Necesitamos por ello la gracia de Dios. Y al resaltar tanto esta gracia, este poder de Dios, pues ahí nos damos cuenta entonces de lo que, pues el pecado, que no debe de estar ahí. Cuando alguien se ha revestido en Cristo, y hablábamos en la carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 27, que cuando alguien se ha revestido, cuando alguien recibe esta gracia, cuando alguien experimenta este poder, pues de inmediato se da cuenta que se vuelve uno como mucho más sensible para poder entonces excluir cualquier falta, cualquier pecado. No hay lugar para el mal una vez que se ha llenado uno de la gracia de Dios, que se ha revestido. Y esto lo recibimos así en los sacramentos, no lo olvidemos, el sacramento siempre nos da la gracia. Son signos así sensibles, visibles, que podemos nosotros sobre todo en ellos recibir. Y esa es la finalidad en el sacramento, asegurar su presencia, no solamente para darse en aquel tiempo, sino para seguir también entregándose a cada uno de nosotros. Por eso recibimos, esta gracia se nos transmite directamente al recibir nosotros el sacramento. Qué importante es que en esta primera gracia, en el bautismo, como lo hemos hablado y lo he dicho el día de ayer, ahí es donde en el bautismo se recibe lo que es esta primera conversión fundamental, que es la entrega, y además también se da ahí el nacimiento a la nueva vida. Por eso una vez que se nace en la carne, urgente nacer en el espíritu para recibir toda esta vida, esta nueva vida, esta gracia. Ahí mismo también se da abiertamente el rechazo, usando nuestra libertad, rechazando el mal, el pecado. Por eso aquí se da, y hablábamos también de una segunda conversión. Y esto quiere decir, ¿por qué? Decíamos que no va a quitar esta nueva vida que recibimos, esta gracia del bautismo, no elimina de nosotros lo que es la inclinación al mal. Podemos seguir haciéndolo, podemos cometer el error, pues tenemos nuestra libertad. Por eso abiertamente también queda ahí la invitación siempre a la conversión. Todos lo necesitamos. Como argumentamos el día de ayer, sobre todo con esos textos, en un San Juan sobre todo, cuando dice que si alguien pues abiertamente dice que no ha cometido pecado, pues está engañando a sí mismo, es una mentira, no está uno en la verdad. Y esto todos lo sabemos porque tenemos nuestra conciencia, y esta nos advierte cuando hemos fallado, y anda uno triste y anda uno inquieto, y por eso también está ahí la necesidad de levantarnos. El pecado nos hace caer, la gracia nos invita así a levantarnos. Tenemos esa que es la realidad. Yo quisiera iluminarlo, porque a veces podemos decir las palabras, podemos mencionarlas, pero qué bueno poder seguir los ejemplos que quedan en las Sagradas Escrituras ahí como caminos a seguir. Fíjense que hoy también puedo mencionarlo, uno de los ejemplos más hermosos de conversión, de cambio. Quizás lo centramos en San Pedro que comete esa triple negación, y podemos centrarlo ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, verso 61, donde se da la triple negación. Y de una vez que se da esto, porque Jesús le anuncia, y yo creo que aquí es también donde profundizamos en el pecado. El pecado es cuando uno libremente lo hace, lo comete y con todas las ventajas lo realiza. Muchas faltas a veces no son un pecado estrictamente hablando, porque a veces uno ni siquiera lo pensó, uno ni siquiera lo planeó. Ya hemos hablado también de esto. Me da mucho gusto poder traer palabras que ya hemos mencionado. Y en el caso de Pedro se le avisa que va a fallar, comete esa falta, y ante la mirada misericordiosa de Jesús brotan las lágrimas, porque ahí se da cuenta de ese gran error. Aquí lo más importante es que una vez que Jesús muere por nosotros, y que se da ahí la negación, la triple negación de Pedro, y luego resucita,
es Jesús resucitado el que se le aparece. Esto lo centramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versos del 15 al 17. Cómo ahí se da en Jesús resucitado la triple afirmación: es reparar la falta. A la tercera vez que Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas más que estos? Como para reafirmar bien esto, Pedro se llena de tristeza, llora amargamente, se da cuenta de eso. Es Jesús el que nuevamente le invita a levantarse. Una vez que le ha negado 3 veces, ahora 3 veces le pregunta: ¿me amas más que esto? Más que estos, y le encomienda su obra, le encomienda su iglesia. Por eso él es el primero de los papas. 265 papas en toda la historia de la iglesia, hasta el que tenemos actualmente, pero desde Pedro. Toda esta historia ininterrumpida que nos da una gran riqueza en nuestra fe. Y ahí es donde viene también, ahí es donde se ha transmitido lo que es este poder, el poder para perdonar los pecados. Y qué importante que Pedro ha tenido esta experiencia, que el Señor en su amor y en su misericordia le invita a volver a tener esa paz que tenía antes de cometer el error, de cometer la falta. Qué ejemplo y qué mensaje tan profundo para nosotros hoy. Nunca dudemos del amor, de la misericordia de Dios, que siempre nos está esperando. Nada mejor que estar con la conciencia tranquila, que estar en paz. Ojalá que hoy, a través de esto, y vamos a seguir mencionándolo, siempre será una invitación directa para cada uno de nosotros, de manera muy personal. Siempre en las Sagradas Escrituras son caminos a seguir que quedan ahí, una invitación abierta. Ojalá que no lo dudemos más, el Señor siempre nos está esperando en su amor y en su misericordia. Si hay algunas cosas pendientes en nuestro interior en relación a nuestro espíritu, ojalá que hoy aceptemos esta invitación. Muchas gracias, hasta aquí siguiendo sus huellas. Continuamos en Mañana Ideal.